Tras los senderos de Charles Darwin y la Beagle en San Carlos de Ancud, 1834-1835. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a un nuevo programa de nuestra serie de documentales sobre patrimonio ancuditano y chilote. Y como lo comenzamos en la jornada anterior de abocarnos un poco al patrimonio natural, pero siempre desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque lo iniciamos con el capitán Roberto Maldonado, que fue un hidrógrafo notable, ancuditano, pero que en la distancia de la época nos entrega una visión también en el tiempo de cómo ha estado nuestro territorio natural y toda la biodiversidad que existió en nuestros territorios. Y en esta idea de seguir con la serie de viajeros importantes, notables, que han estado en Ancud, en Chiloé, en esta jornada queremos dedicar este documental a la presencia de un destacado naturalista, después se hizo muy famoso y ustedes van a ver por qué en el mundo, que es el viaje de Charles Darwin y la expedición inglesa de la Beagle en Ancud y en Chiloé. Y especialmente en Ancud porque gracias a ese viaje, entre verano de 1834 y 35, la importancia mundial que tuvo Darwin igual puso en el análisis de esa época y posterior a nivel mundial la importancia de la biodiversidad que existía y que existe en Chiloé. Y lo otro que tomamos también de Darwin, algunos elementos muy interesantes de su bitácora, pero otros complementarios, por ejemplo, los capitanes que estuvieron al mando del famoso Beagle y del otro barco que lo acompañaba, que era el Adventure, porque vamos a explicar después por qué las relaciones de viaje, las bitácoras que hacen los capitanes, tanto Fitzroy como Parker King, incluso son más completas que la del propio Darwin. Sumado al excelente trabajo plástico que hizo el dibujante a bordo de la segunda expedición de la Beagle, Conrad Martens, que ustedes, como lo ven a ver ahora en Canal del Sur, gracias a esos dibujos podemos recrear el ambiente que existía en la península de la Ancud en particular, sobre todo en el área de la bahía de Ancud y del sector de Punta Arenas, Valcacura. En esa área estuvo fondeado la Beagle y allí nos dejó unos dibujos a mano y acuarelas muy interesantes con Conrad Martens. Y como dije, en la península de la Ancud, y ahora después de ese viaje histórico, volvemos a la península de la Ancud y estamos en el mejor lugar que podríamos pensar en estar para hacer este documental. Estamos en la península de la Ancud y en la península de Puyinque, y no en cualquier lugar. Tenemos la fortuna de estar en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre. Y por primera vez en la historia, y lo puedo decir así con mucha alegría y orgullo, con las dos personas especialistas que están a cargo de este lugar y que, para nuestra fortuna, por primera vez en la historia podemos compartir con ellos juntos. Tengo el orgullo de presentar, que me van a acompañar en la presentación inicial de este documental, al doctor Javier Cabello Stone. Él es el doctor en medicina veterinaria especialista en fauna nativa, y ahí nos va a contar su experiencia. Y a su lado, mi querido amigo y también doctor en medicina veterinaria, el doctor Carlos Cabello Cárdenas. Javier
Carlitos Kessel, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de la memoria, pero también a Javier por darnos la posibilidad de estar aquí grabando en el Centro de Conservación de Chiloé Silvestre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Y quiero partir a que tengo a los dos mejores especialistas en el tiempo y en la familia de estos temas tan importantes en la historia de la biología. Una pregunta abierta para ambos, un poco para partir. Como especialistas en el área, en sus diferentes periodos de tiempo, de trabajo y especialidad, ¿qué importancia le dan a la presencia de Darwin en este periodo inicial de sus estudios, a lo que llegó a hacer después en la teoría de las especies, por ejemplo, respecto de Chiloé y respecto a nuestro territorio ancuditano, el viaje de Darwin histórico, digámoslo? Javier, ¿qué opinión tienes tú como para partir en este sentido? Bueno, la verdad que, como lo dices tú, es un viaje histórico. O sea, el hecho de nosotros mismos poder decir, oye, Darwin estuvo aquí con el Beagle, aquí en la bahía de Ancud. Sí. La verdad que, bueno, es importante en el sentido de las especies biológicas, de las especies de fauna y de flora, porque se dieron a conocer un poco al mundo científico, ya que en ese tiempo, me imagino aquí en Chiloé o en Chile no se desarrollaba mucho la ciencia, pero sí en el viejo mundo, en Inglaterra. Ya entonces, bueno, él llevó toda esta información de nuevas especies para ellos, hay que dejarlo muy claro. Sí, para ellos. Para la ciencia quizás. Ya, así que claro, yo creo que por ahí marca ese hito importante acá en la isla. Carlos, ¿qué crees tú del punto de vista de tu especialidad en biología, sobre todo en fauna nativa? Porque Darwin, cuando llegó, aclaremos a nuestros vecinos, 1834-35, tenía 22 años, era muy joven, no era el brillante escritor del origen de la especie que llegó a ser después. ¿Qué importancia le das tú a este viaje, a la presencia de Darwin aquí en la Cuy, en Chiloé? Bueno, como ya se ha dicho, este viaje fue importante a nivel mundial por la cantidad de recolecciones biológicas que se hicieron, que dieron posibilidad de que Darwin, después de varios años, y con la experiencia que vio, las cosas que vio en su viaje, fueron la base para la teoría de la evolución, que en su tiempo fue muy negada por los especialistas de la época. Y religioso también. Sobre todo. Ahora, pasando a otra cosa, yo creo que hay dos hitos importantes en la historia de Ancud, de Chiloé en general, que no han sido tomados en cuenta por los habitantes de Chiloé, y esas son la presencia de Darwin y sobre todo aquí en Ancud, en las costas de Punta Arenas, frente a Ancud. Sí. Este es un hecho histórico que no ha sido tomado en cuenta por los nativos, por las autoridades. Y el otro hito es el zarpe de la goleta Ancud, que dio a Chile un amplio territorio en la zona de la Patagonia. Situación que llama la atención, que en Ancud no es reconocido que fue el origen de la goleta, y en cambio en Magallanes, para el aniversario de este viaje, se hacen verdaderas fiestas, principalmente con la gente originaria de Chilote, que es muy común allá. Esas son dos apreciaciones que yo tengo, aunque un tanto negativas, pero son la realidad. Una de las observaciones que tú dices que cuando tuvimos acceso a las imágenes originales de los dibujos de Conrad Martens de la zona de Punta Arenas, aquí en la península de la Cuy, en Cambridge, en donde están depositados los originales, los catalogaron mal. Los pusieron en el catálogo del viaje en la zona de Magallanes, porque pensaban que como Marten escribió Punta Arenas, era el Punta Arenas magallánico, y resulta que era nuestro Punta Arenas. Cuando hicimos el contacto para tener las imágenes que ustedes van a ver en Canal del Sur, le hicimos esa observación al curador de la biblioteca de Cambridge y corrigieron el error, que era el Punta Arenas de Chiloé y no el Punta Arenas de Magallanes. Eso destaca lo que tú decías, Carlos, que era absolutamente desconocido. Imagínate que el catálogo de los dibujos originales pensaban que estaba solamente narrando los habitantes de allá. Y en ese sentido, la misma expedición, o las bitácoras, nos dicen que Darwin sufrió un problema grave todo el itinerario de los 5 años que estuvo embarcado, que tenía mareos crónicos.
Por eso que cada vez que el Beagle recalaba, el primero que bajaba a tierra era él. La pasó muy mal. Y lo otro que supimos en análisis detallado de las bitácoras de los capitanes es que esta historia pudo haber terminado en tragedia. La Beagle estuvo a punto de naufragar a la cuadra del Cabo de Hornos. Estuvo a punto de naufragar. Iban a morir todos, incluyendo Darwin, Fitzroy y compañía. La historia pudo haber cambiado. Y en ese sentido, Javier, tú eres especialista y pionero, lo vamos a hablar también con Carlos enseguida. Hay una anécdota que todo el mundo lo sabe, y aunque tú me confidenciaste que es un nombre que no utilizas, porque el zorro de Chiloé se conoce también como el zorro de Darwin, pero muchos me preguntan, incluyendo mis estudiantes, profe, ¿por qué le pusieron el zorro de Darwin si lo primero que hizo Darwin cuando lo encontró, darle un martillazo y matarlo? ¿Fue así de terrible? Bueno, él lo describe así. Él describe que estaba un zorro mirando como al horizonte en la playa y él se acercó por detrás. Y con un martillo geológico le pegó en la cabeza. No sé si sería tan así, yo creo que el zorro igual escucha y a lo mejor se va. Y es muy inteligente. Pero debe estar muy cerca de la realidad de todas maneras. Acá en Chiloé, porque hay que recordar que el zorro no solamente está aquí en Chiloé, aquí en Chiloé el zorro tiene un comportamiento muy amigable, Sí. ya es que como poco temeroso. No le tiene miedo a las personas. No le tiene miedo mucho a la gente. Se acerca. Entonces, Sí. claro, probablemente haya sido fácil. Bueno, el nombre de zorro de Darwin, la verdad que se está utilizando Sí. más hoy en día. Sí. Yo diría Darwin unos Fox. 10 años atrás. Darwin Fox. Porque antes Zorro de siempre fue Chiloé. zorro chilote. Sí. Siempre, desde que se descubrió, Sí. digamos, entre comillas, hasta, como te digo, hasta 10 años atrás se llamaba zorro chilote y la gente aquí lo conocía como zorro chilote. En Nahuel Buta, en el Sí. Parque Nacional Nahuel Buta, los guardaparques también lo conocían como zorro chilote. Te quiero hacer, perdón Javi, una pregunta en eso porque quedé conmovido estudiando antes de venir a la península que la situación de vulnerabilidad del zorro chilote es crítica en términos de extinción. ¿Es así de categórico? Sí, lo que pasa es que hay 3 categorías de amenaza. Sí. En peligro crítico, en peligro y vulnerable. Y el zorro hoy en día está en peligro. En peligro. Está entre en O peligro sea, y en peligro un pelito crítico. Está ahí. Y claro, eso es lo que las especies que están más cercanas a desaparecer. Y en los estudios que tú has realizado, y Carlos también, ¿se podría decir en un monto general la población de ejemplares que hay solo en la Isla Grande Mira, relativamente? Hay estimaciones. Hay ¿Aproximadamente más de o cuántos menos dos hablamos? estimaciones, pero son estimaciones que son bien grotescas, por decirlo de alguna manera, porque hay muy poca información. A grosso modo. Pero en algún momento se hablaba de 250 animales. en Chiloé. 250. Y hoy en día hay datos que van, fíjate el rango, que son de 260 a 2000. ¿Y la, Esa es la y la- certeza que hay. y la división por sexo, machos o hembras, un No, estimado? distintamente se No. habla de animales maduros. Maduros, animales adultos. digamos, que se pueden reproducir. Pero acá en Chiloé hay zorro. O sea, donde dentro de mi experiencia, donde hay bosque nativo, Ahí. hay zorro. Mm. Y ese es el problema. Y, Estamos acabando y en con ese zorro. mismo sentido, igual, Carlos, yo quería preguntarte, tú hiciste un trabajo pionero con otros especialistas, profesores en la década del 70, 80, y recuerdo muy bien porque estudié tus trabajos en la universidad, y tú fuiste pionero, al igual que después retomó la antorcha Javier, en el estudio de otra especie también marina, mamífera, que está todavía en riesgo. ¿Cuál es la situación del chungungo y el huillín, que fueron tu especialidad, Bueno, Carlos? principalmente nosotros trabajamos en chungún. En chungungo, la nutria de mar. La nutria de mar, y nuestro trabajo consistía precisamente en ver la distribución del chungungo a lo largo de la costa de Chile, pues había disminuido enormemente por la caza. Furtiva, Claro, las pieles. precisamente por las pieles que alcanzaban en esa época un gran valor. Sí. Y eso era lo que hacía que esta situación del chungungo fue desapareciendo de su hábito original. Tómese en cuenta que el chungungo existía un poco al sur de Perú y de ahí toda la costa estaba presente. Pero sin embargo, con el tiempo esta distribución fue confiriéndose hacia el sur y nosotros pudimos determinar que prácticamente estaba en la zona de Concepción hasta el sur, hasta Magallanes. Y el trabajo que nosotros hicimos fue ver cuál era la situación aquí en Chiloé.
todavía en esa época existía la casa clandestina. En los 80 estamos hablando, 70, 80. 76 empezamos Sí, a estudiar. trabajar nosotros. Y nuestro estudio consideró o dio a luz, igual casi que en el Cerro Chilote, que la densidad era mucho mayor de la que se pensaba, A pesar de la casa furtiva. a pesar de la casa furtiva. Y bueno, este estudio fue hecho muy a contrapelo con las autoridades de aquella época, pues la conservación no tenía la importancia que la tiene en este momento. Estamos hablando de dictadura, por supuesto. Exactamente, era muy antieconómico, entre paréntesis. Para el criterio economicista, Claro, dictatorial. y estaba fuera de las prioridades de actividades. Y en esa época era muy poca gente la que hablaba de conservación del medio ambiente y de fauna silvestre, quizás en muchos centros universitarios. Era hasta subversivo hablar de aquello, tal vez. Claro, y sobre todo para solicitar financiamiento. Yo en esa época trabajaba en la CONAF, y dentro de la CONAF, lo mismo que sucede en otros servicios públicos que tienen una cierta actividad en recursos naturales, es que pasa a ser como la última prioridad trabajar en fauna silvestre, en aquella época. Ahora esto ha cambiado mucho, y insisto que en Chile en esa época muy poco se hablaba de conservación, y muy poco eran las actividades que iban en defensa de las especies que estaban en un estado crítico de conservación. Y a pesar de eso hicimos un trabajo que yo diría bastante, aunque lo diga uno, bastante heroico, porque Pionero. iba contra la Viento y marea. viento y marea, Contra la exactamente. dictadura. Y el trabajo lo hicimos aquí en la costa de Chiloé, prácticamente desde el río Chepu hasta las costas de Cucao. Y logramos determinar que también que la densidad en esos sectores era mucho más alta de lo que se esperaba. Ahora, en algún momento se recogieron antecedentes del chungungo que no existían en otro lado, como la alimentación, como la época de reproducción, etc. Y es también un poco echarse flores encima, pero en un momento los jefes de CONAF llegaron a decir que yo era el especialista más especialista, digamos, a lo largo de toda la costa chilena en este aspecto de estudio con el chungungo. ¿Y el caso del Huillín, perdón, Carlos? Bueno, el Huillín fue, en nuestro programa, no fue muy estudiado, prácticamente fue poco estudiado. Dentro de este Sí. proyecto de defensa de las nutrias a lo largo de todo el país. Pero sí el Huillín está presente por otros estudios en gran parte de la zona boscosa y con ríos. Porque, Ríos y lagos, de agua dulce, por decirlo. claro, y como digo, hay pocos estudios hasta el momento, pero mucho más antecedentes de lo que había en esa época. De todas maneras, las dos especies, chungungo y huillín o gato de río, están clasificados como especies en peligro. En peligro. Y eso hace que los estudios sean bastante necesarios e interesantes para la conservación de estas dos especies. Y esa es la palabra clave, la conservación pasa a ser clave, Javier. Y precisamente estamos aquí en el Centro de Conservación Chiloé Silvestre. Y eso quería preguntarte igual, Javier, por la experiencia que ustedes ya tienen, contarnos un poco a nuestros vecinos que no conocen todavía el detalle de lo que se hace aquí. ¿Qué hace Chiloé Silvestre en este ámbito precisamente de conservación, rescate y salvataje de fauna nativa? Aquí en el norte de Chiloé y en Chiloé en completo, en el fondo. Sí, por supuesto. Agréguelo Sí, más, lo que Javier. pasa es que, claro, él decía que hace años la fauna silvestre y la biodiversidad en general era la Sí. ola. Hoy en día, claro, ha cambiado, pero ha cambiado la preocupación. Sí. Lo que es aporte económico, yo creo que sigue siendo la cola. El mismo sistema Entonces, económico hay mucha preocupación, y poco pero aporte. no hay financiamiento, no hay fondos. Al sistema seguimos económico. en la misma nomás. O sea, hay gente que está muy pendiente de, no sé, apareció un delfín listo, Más hace poquito, conciencia. salen las noticias, pero a la hora de querer hacer algo, no hay dinero. Sí. Entonces sigue siendo... ¿Culpable el sistema económico? Yo creo que sí, pues, claramente. Y bueno, aquí En Chiloé Silvestre. En Chiloé Silvestre, bueno, esta es una idea del año 2009. Bueno, nació precisamente de esa idea de conservar. Y conservar en el sentido de
de cuidar, de proteger, para poder hacer un uso sostenible en el tiempo. Ya no es el cuidar por cuidar, no es el cuidar porque sin tocar. Ya desde ese punto de vista lo que se habla hoy en día, el desarrollo sustentable, económico, social y ambiental, implica precisamente eso, es conservar para poder utilizar en un futuro, de una manera racional. Y acá, claro, en el centro de conservación lo que queremos hacer y lo que hemos estado haciendo desde esos años es educación, que es una de las cosas que más falta hoy en día, con la premisa de que no podemos conservar lo que no conocemos. Luego hacemos rehabilitación de fauna silvestre, aquí mismo tenemos animales que están en rehabilitación, hemos visto el caso de los pudúes hoy en día, que están muy de moda, entre comillas, porque sale más en la prensa. Tristemente de moda, atropellados, mordidos por perros. Muertos. Y de esa forma queremos también contribuir a la conservación de las especies. Y el tercer punto es la investigación. Investigación en fauna silvestre, en conocimientos básicos, como hablábamos recién, hay cosas tan básicas que no sabemos cuántos animales hay, dónde están ubicados. Y lo mismo, si no lo conocemos, difícilmente podemos conservarlo. Concluimos de una manera relativamente rápida que ha habido evolución respecto al interés para la conservación de la biodiversidad, pero el sistema económico no aporta. Y ustedes incluso han tenido que funcionar sobre la base de voluntariado, me contabas tú. Sí, bueno, nosotros, todo nuestro trabajo desde que partimos el año 2009 ha sido de manera voluntaria, tanto de los directivos de Chiloé Silvestre como de los voluntarios que están trabajando hoy en día. Todos los que formamos Chiloé Silvestre teníamos nuestros trabajos de manera particular y en las horas libres íbamos dedicando tiempo a Chiloé Silvestre. Pero la mayoría ligado a la medicina veterinaria, por supuesto. De todo, de todo. Sí, igual estudiantes. Que hoy en día, por ejemplo, ya tenemos un sistema de voluntariado que partió el año 2017 y hoy en día ya está funcionando, pero muy bien, en el sentido que tenemos que abrir postulaciones a los voluntarios y hay muchos que quedan fuera. Porque no tenemos más capacidad, tenemos una casa que es limitada, que las construcciones son muy buenas, antiguas, pero sí llega, ahora que estuvimos en pandemia, llegaron voluntarios de todo Chile, y en año normal llegan voluntarios de todo el mundo. Hoy en día tenemos a una chica que es alemana, pero han llegado aquí de todas partes a trabajar de manera voluntaria, porque ellos entienden que tienen que aportar algo, y vienen con esa idea, o sea, el ambiente que se genera de trabajo, es un ambiente de camaradería muy grato, porque todos vienen a ayudar. Me consta. No hay otra... Y aprender, por supuesto. O sea, el trabajo educativo y la pelea más dura sigue siendo con el sistema económico imperante y todas las ramas que tiene, que claro, utilizan el discurso conservacionista porque venden la televisión, sobre todo, en los medios, pero a la hora de los cubos, como se dice en chileno, los aportes son reducidos. Pues sí, hoy en día se da mucho más dinero al programa de mascota protegida, ya, y que a fauna silvestre. Se da mucho más dinero a transmitir el fútbol sin público online que a la conservación de la fauna nativa única en el mundo, como el zorro chilote, el huillín y el chongungo. Es que algo que no entra en la cabeza. Es que como el combate, pero el combate es desigual. Lo que han hecho la generación de Carlitos, hay que mencionar a mucha gente valiosa. Tú mencionaste a Negrón, por ejemplo, Jorge Mans, nuestro amigo Geno Muñoz también está en esa camada, que fueron pioneros en Chiloé, en el rescate y en dictadura. Y yo creo que Javier igual ha seguido la lucha, porque ya no estamos en dictadura, pero la dictadura económica en muchos aspectos sigue. Y en ese sentido, el combate sigue siendo desigual, pero aquí están ustedes, dando la pelea. Bueno, y también es necesario señalar que este criterio de conservación y este ánimo de conservación, como yo decía antes, tiene el origen en varios profesores universitarios de la Escuela de Medicina Veterinaria y del pedagógico en el área biológica. Es así como uno podría nombrar a Guillermo Mann, podría nombrar a Aníbaldo Bamonde, Chilote. Mira. Podría nombrar a Francesco Di Castri, que personalmente la persona que introdujo la ecología aquí en Chile. Y la ecología entró en la Facultad de Medicina Veterinaria gracias a este profesor de origen italiano, que trabajó mucho en Chiloé. Y de ahí partió en la Facultad de Biología, ya hubo un curso de ecología y de conservación de medios naturales, y después ya a lo largo se empezó a poner en el currículum de varias escuelas. Y es así como actualmente el ramo de ecología y protección de medio ambiente podríamos encontrarlo casi en todo
los ramos de las universidades, lo que se traduce después en llegar a que los ¿cómo se llaman?, los egresados de esas facultades ya vengan con el interés y al conocer la importancia que tienen estos recursos. Algo que no existía, como te digo yo, allá por el año de la década del 60. O sea, lo que habíamos dicho un poco al partir, el trabajo pionero lo comenzaron profesores de esa calidad, y tú, Carlos, dentro del grupo también, luchando contra todo, una dictadura más encima. Bueno, y Javier y Chiloé Silvestre sigue haciendo lo mismo. No estamos en dictadura, pero las condiciones relativamente más o menos en lo económico, sobre todo por la imposición de estos sistemas, siguen haciendo el trabajo difícil, aunque hay mucho voluntariado, hay más sensibilidad de educación. Pero por eso es tan valioso, creo yo, el trabajo de Chiloé Silvestre, porque están demostrando con acciones y con casi nada de recursos que el trabajo vale la pena, porque no solamente salvar al zorro chilote, al huillín y al chungungo y al pudú, sino que es crear conciencia, porque es la única manera que esto se puede definitivamente conservar, porque si no estamos, no solamente ellos al borde de la extinción, nosotros como especie humana también. La educación es fundamental en las generaciones que nos vienen sucediendo, en la juventud actualmente. Es fundamental. Porque haciendo educación en niños, mostrarle, por ejemplo, animales que ellos no tendrían ninguna posibilidad de comer, adquieren una impresión muy fuerte sobre lo que es, por ejemplo, la fauna silvestre y la necesidad de conservarla. Hay, por ejemplo, abogados que han captado ¿cómo se llama?, la tendencia de conservar la fauna y el medio ambiente en general, y que protegen las leyes y ayudan a la producción de leyes que vayan en ese sentido. Y otra cosa interesante que yo veo, que la mayoría o gran parte de las investigaciones que se realizan tanto en la universidad como en organizaciones ONG particulares, muchos funcionan con financiamiento extranjero, que se contrapone al interés que nosotros tenemos en Chile. Es decir, los extranjeros, tanto de Europa, Estados Unidos, tienen una visión mucho más amplia de la que tenemos nosotros con estos recursos. Tú dijiste la palabra clave, Carlos, y que creo que la compartimos con Javier y con nuestros vecinos y vecinos. Educación es la clave. Y por eso estamos aquí, estamos en el Centro de Conservación Chiloé Silvestre, pero no nos vamos. Solamente les vamos a decir que agradecemos a Carlos y a Javier la bienvenida maravillosa que nos ha dado en este lugar, el encuentro histórico, un lujo para mí, porque no nos vamos, seguimos una secuencia muy valiosa de lo que se hace aquí en Chiloé Silvestre, porque estamos en la ruta, como lo decía Carlos, de Charles Darwin, que es la ruta de la conservación que sigue, que dio la pauta Carlos en su tiempo histórico de pionero, y que la sigue Javier en Chiloé Silvestre. Muchísimas gracias por recibirnos y seguimos en Chiloé Silvestre. Gracias. Muchas gracias. Seguimos. En su diario de viaje, Charles Darwin comienza relatando el arribo a Chiloé y primeras impresiones. El 21 de noviembre anclamos en la bahía de San Carlos de Ancud, capital de Chiloé. La isla grande tiene unas 90 millas de longitud por una anchura de poco menos de 30 millas. Está entrecortada de colinas, mas no de montañas, y recubierta por completo de una inmensa selva, excepto allí donde se han roturado algunos campos alrededor de chozas cubiertas de rastrojos. Darwin prosigue con su diario al arribar a la península de la Cuy. A cierta distancia se creería ver de nuevo a Tierra del Fuego, pero vistos de más de cerca los bosques son incomparablemente más bellos. Un gran número de árboles siempre verdes y plantas de carácter tropical reemplazan aquí las sombrías y tristes hayas de las costas meridionales. En invierno el clima es detestable, por lo demás no es mucho mejor en verano. Creo que hay pocos lugares en las regiones templadas donde llueva más. El viento sopla de continuo tempestuoso y el cielo está siempre cubierto. Una semana completa de buen tiempo es casi un milagro. Hasta aquí difícil percibir la cordillera,
Durante todo el tiempo que duró nuestra estancia allí, no vimos sino una sola vez el volcán de Osorno, y fue antes de salir el sol. A medida que éste ascendía, la montaña iba desapareciendo gradualmente en las brumosas profundidades del cielo, y ese lento desvanecimiento no dejó de interesarnos vivamente. Respecto a la población nativa, Darwin describe sus primeros contactos, sobre todo con familias chilotas y huilliches de Punta Arenas, en la Cuy. A juzgar por su color y corta talla, los habitantes parecen tener 3/4 partes de sangre india en las venas. Son gentes humildes, tranquilas e industriosas. Aunque el fértil suelo proviene de la descomposición de las rocas volcánicas, sostiene una lujuriante vegetación. El clima no es, sin embargo, favorable a los productos que tienen necesidad de sol para alcanzar su madurez. Hay pocos pastos para los grandes cuadrúpedos, por consiguiente los principales alimentos son cerdos, las patatas y el pescado. Los habitantes usan todos gruesos vestidos de lana que cada familia teje por sí misma y que tiñe de azul mediante índigo. Aprovechando cada recalada para bajar a tierra, para darse alivio de sus mareos crónicos a bordo y como siempre recolectar especies, Darwin arrienda unos caballos y un guía y se dirige por la ribera sur del canal hacia Chacao. 24 de noviembre, la Yola y la Ballenera, botes de mayor tamaño, al mando de Mr. Sullivan, parten para reconocer la costa oriental de Chiloé y con orden de reunirse con el Beagle en la extremidad meridional de la isla, punto al que se dirigirá el navío luego de dar la vuelta a la isla entera. Acompaño a esa expedición, pero en vez de tomar sitio en los botes, desde el primer día alquilo caballos que me conduzcan a Chacao, situado en la extremidad de la isla. El camino sigue la orilla del mar, atravesando de vez en cuando promontorios cubiertos de bellas selvas. En esos abrigados lugares, el camino está construido con trozos de madera groseramente escuadrados y puestos unos juntos a otros. En efecto, los rayos del sol jamás atraviesan el follaje siempre verde, y el suelo está tan húmedo, tan pantanoso, que sin ese entarimado, ni hombres ni bestias podrían seguir el camino. Llego a la aldea de Chacao en el momento que mis compañeros, que han venido los botes, disponen las tiendas para pasar la noche. Continúa describiendo a la antigua villa de Chacao, ex capital de la provincia, antes de la fundación de San Carlos de Ancud. En esa parte del país hay algún terreno roturado y efectuamos encantadoras escapadas al bosque. Chacao era en otros tiempos el principal puerto de la isla, pero habiéndose perdido un gran número de barcos a causa de las peligrosas corrientes y de los numerosos escollos que se encuentran en los pasos, el gobierno español hizo incendiar la iglesia y así, arbitrariamente, obligó al mayor número de habitantes de ese pueblo a trasladarse a San Carlos. Apenas habíamos establecido nuestro vivac cuando el hijo del gobernador acudió con los pies descalzos a averiguar qué era lo que queríamos. Viendo la bandera británica izada en el palo mayor de la Yola, con la mayor indiferencia preguntó si nos proponíamos posesionarnos de la isla. En muchos lugares, por lo demás, los habitantes, muy sorprendidos de ver barcos de guerra, creyeron, hasta esperaron, que procedían de una flota española que acudía a quitarle la isla al gobierno patriótico de Chile. Pero todos los funcionarios habían sido prevenidos de nuestra próxima visita y nos colmaron de cortesías. El gobernador vino a visitarnos mientras cenábamos. Era un antiguo teniente coronel al servicio de España, pero entonces se hallaba en la extrema pobreza. Nos dio 2 carneros y a cambio aceptó 2 pañuelos de algodón, algunos adornos de cobre y un poco
de tabaco. Como geólogo, Darwin fue afortunado ya que en 1834 presenció una erupción del volcán Osorno y nos informa del censo de la población. La madrugada es admirable. El volcán de Osorno vomita torrentes de humo. Esta magnífica montaña, que forma un cono perfecto recubierto por completo de nieve, se eleva ante la cordillera. Pequeños chorros de vapor se escapan también del inmenso cráter de otro volcán cuya cumbre presenta la forma de una silla de montar, el volcán Calbuco. Poco después columbramos el enorme Corcovado, que bien merece se llame el famoso Corcovado. Vemos pues desde un solo lugar 3 grandes volcanes en actividad, cada uno de los cuales de 700 pies de altitud, 2100 metros. Desembarcamos en la tarde y vemos una familia de pura raza india. El padre se parece mucho a York Minster. Algunos muchachos de tez bronceada hubieran podido tomarse fácilmente por indio de las Pampas. Todo cuanto veo me confirma cada vez más el próximo parentesco de las diferentes tribus americanas, aun cuando todas ellas tienen lenguajes diferentes, alcanzando el mismo grado de civilización que los habitantes blancos. Según el censo de 1832, había en Chiloé 42.000 habitantes. 11.000 llevaban aún sus nombres de familia indios. La mayoría son cristianos. Sin embargo, se dice que practicaban todavía algunas extrañas ceremonias y que pretenden conversar con el diablo en ciertas cavernas. Junto con estudiar el diario de viaje de Darwin, también es muy interesante analizar la bitácora del viaje de los capitanes Robert Fitzroy y Philip Parker King, quienes junto a los dibujos de Conrad Martins enriquecen los testimonios etnográficos e hidrográficos de estas expediciones, adicionando datos sobre las costas e islas, flora, fauna y un notable parecido que detallan entre el puerto y villa de San Carlos de Chiloé, hoy Ancud, con la costa y poblaciones de Cornualles en el sur de la Bretaña inglesa, cuya semejanza es extraordinaria, tal cual lo demuestran los dibujos y fotografías contiguas. Continuamos ya en la etapa final de nuestra visita a este maravilloso lugar, la reserva y el Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre en la península de la Cuy y en Puyinque. Y precisamente nos decía el doctor Cabello que uno de los elementos que ha sustentado todo el trabajo de conservación de este lugar en particular y en el urgente salvataje de la fauna nativa en riesgo, en peligro, es precisamente el trabajo de voluntariado. Y prácticamente sin ese trabajo se habría complicado muchísimo lo que aquí se ha podido hacer con muy pocos recursos. Y por eso estamos precisamente con una de las voluntarias que es el reflejo de aquello, de por qué las motiva a estar ayudando en este trabajo tan especial de conservación. Cuéntanos tu nombre, de dónde vienes, qué estudias y tu trabajo, tu aporte aquí en Chiloé Silvestre. Mi nombre es Catalina Valenzuela, estoy estudiando medicina veterinaria en la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, voy en mi 3er año. Soy de Queule, región de la Araucanía, y bueno, acá vine en octubre del año pasado, vine aproximadamente 2 meses. Tuve una súper linda experiencia acá con la gente que conocí, que en realidad eran de todos lados igual, y en realidad lo que es el lugar igual, que todo es súper bonito, súper mágico, el hecho de que uno pueda trabajar, entregar algo sin nada a cambio es súper gratificante para uno como persona y como estudiante igual. ¿Sabías algo en tus estudios de que, porque el documental que estamos haciendo gira en torno al viaje de Charles Darwin y la Beagle aquí en Ancud y en Chiloé? Y nos motivó a eso precisamente para seguir los pasos, entre comillas, de Darwin. ¿Sabías algo que Darwin tuvo por acá, siendo muy joven, como tú, con 22 años? No lo sabía. Porque precisamente esa era un poco la idea, que como nos decía,
el doctor Cabello, ambos, Carlos y Javier, que precisamente un naturalista que en ese tiempo era tan joven, era un Nobel. Él no era el, comillas, cerebro que fue después en la teoría, junto con Alfred Wallace, del origen de las especies. Pero era tan joven como tú. Claro. Y precisamente lo recalcábamos en ese sentido. Dentro de lo personal, ¿qué fue lo que te motivó, aparte de amar tu especialidad, por supuesto, y viniendo a un lugar tan lindo como es la Costa de Queule? Sí, en realidad yo no conocía mucho acá y por unos compañeros... ¿De universidad? Claro. Dije que me iba a dar la oportunidad de venir. Igual nunca había estado conviviendo con más personas, nada así, entonces fue un cambio para mí igual como persona en general. Aprender a convivir todos los días porque cada uno tiene sus diferencias. Y en sí el lugar, más que trabajar directamente con los animales, en general, mantener el lugar limpio, ambientar las jaulas para los animales que pueden ir llegando. Eso te iba a preguntar, el trabajo especializado que hacen con fauna nativa, más o menos, ¿cómo es? Bueno, acá todos los días... Todo tipo de especies, digamos, sí, no solamente... de todo lo que hay acá tenemos que alimentar todas las mañanas, a mediodía y en la tarde igual. ¿Actualmente qué pacientes están atendiendo en el centro? Hay 3 popes, 2 pingüinos. Los popes, perdón, son cachorritos de lobo marino, sí. Sí, popitos. Los 2 pingüinos. Humboldt y magallánico. Sí. ¿Chiquititos o ya más adultos? No, sí, son pequeños. Hay uno que está cambiando su plumaje ahora, sí. Y lo demás es una gaviota que cuando yo vine en octubre llegó y tuvimos que amputarle el ala porque venía con una fractura. Muy severa. Entonces ella, claro, al final se tiene que quedar acá. Pero está súper bien, pues desde el tiempo que yo vine hasta ahora. Entonces ya es parte del centro. Está la Pudín igual, que ella es una pudú que llegó de pequeñita y es parte de acá igual, o sea, ya no se va a ir. Entonces la preocupación de todos los días, alimentar tanto animales que están en clínica, que han llegado recientes, o los que ya están ambientados acá en el centro. Y la razón fundamental porque son ingresados, ¿qué daño, enfermedad, alguna herida? Mayormente, ¿cómo vienen? Del tiempo que yo estoy, lo que más ingresan son pudú. ¿Pudú? Atacados, sí, por ¿Perro? Por perro y por atropello. Entonces, son casos fuertes que me ha tocado ver igual, heridas graves, que al final uno como estudiante igual en ese sentido intenta ayudar a los que saben más, a hacer lo que se puede, pero a veces hay casos que no hay mayor esfuerzo que el que uno puede hacer. Dentro de tu formación profesional, lo que ya llevas, ¿cómo crees que te va a ayudar, te ayuda en algo el estar acá, hacer este tipo de trabajo que igual es especial, no se hace en todo lugar de Chile, sí, o en todas las universidades? Sí, no, o sea, completamente. De hecho, ahora es tercera vez que yo vuelvo al lugar y en sí es por lo mismo. De hecho, con el tema de la pandemia, uno está limitado a hacer muchas cosas o de buscar otras oportunidades, pues ya acá creo que uno puede hacer y experimentar cosas todos los días, algo nuevo. ¿Qué necesidades tienen en lo material dentro del trabajo que están haciendo diariamente? Porque no hay ayuda abundante, esa es una realidad que tenemos que decir. Sí, de hecho yo con la vez anterior que vine, junté en mi casa, conté un poco el tema de acá, la historia, y junté insumos y cosas que traje para la clínica porque es de lo que más se gasta al final todos los días. Porque una herida que tenga algún loro, una cachaña o cualquier animal, es de estarlo limpiando todos los días, se gastan insumos y no es algo que uno tenga a la mano en cualquier lugar. Medicamentos, jeringas, en realidad, en general, todo lo que puede faltar en una clínica. Y precisamente lo que decíamos al principio del programa, porque este es un programa histórico de patrimonio natural. Precisamente Darwin era muy precoz cuando llegó a Chiloé en este viaje histórico. Pero precisamente a nosotros nos sirve desde el punto de vista de la educación, de la televisión educativa en Canal del Sur y en la Corporación Cultural, para que nuestros vecinos en Ancud, en Chiloé y en la región, porque nos vemos en toda la región, creo que de Chillán hasta Coyhaique, ¿qué nos podrías decir ahora que tú tienes esta experiencia de lo importante que es la conservación de la biodiversidad y particularmente la fauna nativa en Chiloé, para todos, no solamente para la gente de Chiloé? Sí. ¿Cuál es el mensaje que tú nos podrías decir
Porque mucha gente, joven como tú, puede venir y ayudar, y es muy valioso que estén ustedes aquí haciéndolo. Sí, en realidad cualquier persona puede venir a ayudar porque ni siquiera es necesario tener estudios de veterinaria para poder aportar algo. Como le digo, cualquier persona que con estudio o sin estudio tiene la capacidad de saber preparar la alimentación de los animales, poder hacerlo todos los días o durante el día. La preocupación de mantener limpio el ambiente de los animales es súper importante porque acá, si se da cuenta, hay harto espinillo, sale mucho, invaden todas las jaulas, entonces es una preocupación de siempre que hay que estar constante. Y en general, los casos que llegan acá de animales pues, son súper fuertes y preocupantes. A mí lo que más me ha marcado ha sido el tema de los pudú, porque encuentro que la gente no les tiene un cuidado ni un respeto. Y llegan muy mal heridos. Sí, sobre todo por perros. Y esas heridas son horribles. Sí, difícil. Porque ellos tampoco se saben defender, pues igual son unos muy pacíficos. Súper indefensos, entonces llegan acá y a eso sumarle todo el estrés que sufren en el proceso, es súper difícil poder rehabilitarlo y liberarlo, que es lo que uno quiere. Educación es la clave. Totalmente, ser un poco más consciente. Bueno, junto con agradecerte tu trabajo, tu experiencia, y también dar las gracias a los vecinos y vecinas porque las voluntarias, los voluntarios que están trabajando aquí en Chiloé Silvestre, a lo mismo que Darwin, conservando toda la distancia del tiempo. Darwin tenía 22 años cuando estuvo acá. Y estamos comprobando que precisamente este voluntariado, ese compromiso con la defensa de la naturaleza, es algo que trasciende el tiempo. Así que siguiendo los pasos de Darwin y agradeciéndote muchísimo y a Chiloé Silvestre, nos despedimos, pero seguimos tras los pasos de Darwin en la península de la Cuy. Muchísimas gracias.